Y bueno, he copiado el ejercicio, la función del ejercicio anterior y simplemente estoy pidiendo ahora calcular el 0 con el método del punto fijo. La tolerancia es la misma. Entonces, lo primero necesitamos elegir la función g. Para elegir la función g voy a reescribir esta ecuación que me dice que estoy buscando un 0, pues despejando la x. Hay muchas maneras de despejar x, como hemos visto, y en este caso voy a considerar estas dos. Voy a despejar de aquí x del cubo, y pues voy a tener que esto es 10 menos 4x cuadrado a la 1/3. A esto lo voy a llamar g sub 1 de x. Y voy a despejar el x al cuadrado de acá, entonces x es igual a 10 menos x al cubo sobre 4 elevado a la 1/2. Simplificando un poco más, tengo eso. Bien, cuando he sacado la raíz cuadrada de x al cuadrado debía haber puesto un valor absoluto, pero no lo voy a necesitar porque veo que el 0 es positivo. Y pues si me muevo aquí cerca, solo voy a tener valores positivos. Entonces voy a obviar el valor absoluto. ¿Cuál de estas g's es adecuada? Depende de la derivada y del punto inicial que voy a elegir. Entonces elegimos como mi aproximación inicial en base a este gráfico el 1,5. Entonces tenemos lo siguiente. Para g1 voy a calcular su derivada en 1,5 en valor absoluto. Entonces esto es fácil de derivar. Tienen un tercio, 10 menos 4x al cuadrado a la menos 2 tercios por menos 8x, eso en valor absoluto, y no se olviden que tengo que evaluarlo en x igual a 1,5. Entonces voy a aprovechar el Sage para resolver eso. Tengo un tercio por 10 menos 4 por 1,5 al cuadrado, esto de acá, elevado a la 2 tercios por menos 8 por 1,5, esto de acá. Y el resultado es 4, menos 4. En valor absoluto, que me da 4, que es mayor a 1. Yo necesitaba que la derivada sea menor a 1 en valor absoluto, así que esta función no me va a servir como g. Intentaremos esta otra. Con respecto a la derivada de g sub 2 en 1,5 en valor absoluto, pues derivo esto. Tengo un cuarto, 10 menos x al cubo a la menos 1/2, y voy a tener menos 3x al cuadrado. Todo eso en valor absoluto y evaluado en 1,5. Y aprovecho nuevamente el Sage para calcular 1 dividido entre 4 por 10 menos 1,5 al cubo, todo eso elevado a la menos 1/2 por menos 3 por x al cuadrado, que es 1,5 al cuadrado. Y pues eso me sale menos 0, lo voy a redondear a 2 decimales, menos 0,6566 en valor absoluto, que es menor que 1. Entonces esta elección de g es buena. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a llevar control del xn y voy a llevar control del error absoluto. Entonces el error absoluto lo voy a escribir, por supuesto, como xn menos xn menos 1. Entonces esa es una buena aproximación, ¿no? Tenemos 1,5. Entonces no voy a calcular el error para esta primera iteración. La siguiente aproximación se puede calcular como g de 1,5. Como estoy trabajando con esta g, voy a aprovechar de escribirla en el Sage para
poder reemplazar directamente. Entonces g sub 2 de x es 1/2 por 10 menos x al cubo todo elevado a la 1/2. Y en este momento, como mi aproximación inicial es 1,5, quiero evaluar g en 1.5. Perdón, g sub 2. Y lo voy a redondear a 3 decimales, eso me da 1,287. Y ya con estos dos valores puedo calcular el error. Simplemente lo que hago es restar estos dos. Entonces los resto esos dos y obtengo 0,21. No se olviden que está en valor absoluto, así que lo voy a eliminar el signo. Y pues como no he alcanzado mi tolerancia de 0,1, vuelvo a iterar. Voy a agarrar este 1,287. Lo voy a meter en g sub 2 y voy a obtener otra aproximación, 1,42. En base a estos dos puedo calcular el error. Que es 0,11. 0,12 por este 5 de acá, ¿no es cierto? Todavía no he alcanzado la precisión deseada, así que vuelvo a meter esto en g sub 2. Necesito g sub 2 de 1.402. Y eso me sale 1,346. En base a estos dos últimos puedo calcular el error. Tengo 0,05. Esto ya es menor que la tolerancia, así que ahí lo voy a cortar. Y pues mi aproximación a la raíz es 1,346. Y bien, en el ejercicio anterior ya habíamos calculado el valor de a, pero lo voy a volver a hacer a modo de practicar el Sage. De hecho lo tenía acá. Tengo esta ecuación. Podemos utilizar el comando findRoot, encontrar raíz de x al cubo más 4 por x al cuadrado menos 10 igual a 0. No se olviden que necesito darle un intervalo donde voy a tratar de buscar, entonces voy a intentar el intervalo de hace rato, el menos 2, 2, y tengo 1, 3, 6, 5. 1, 3, 6, 5. Esta aproximación es bastante buena, a 2 decimales de precisión. De ahí nuestro 10 a la menos 1. Entonces lo dejamos ahí. Bien, a modo de hacer una pausa, consideremos el concepto de orden de convergencia. Esto es un poquito abstracto, no les voy a preguntar en el examen y pues tampoco he visto ejercicios en el texto sobre esto, pero de todas maneras quisiera explicarles, uno, por formalidad, y segundo, para que no se pierdan cuando alguien les diga que un método es lineal o es cuadrático o es cubo. Todo tiene que ver con esto. Pues bien, el orden de convergencia es simplemente una medida de la velocidad con la que un método aproxima una solución. Es un concepto muy importante. Por ejemplo, fíjense esto. En el método de bisección teníamos un ejemplo acá, en el que hemos resuelto para un polinomio cúbico con una tolerancia de 0,1, y pues nos ha tomado, como recuerdan, 6 iteraciones. Sin embargo, aquí en el método del punto fijo hemos resuelto para el mismo polinomio, es el mismo polinomio cúbico, la misma tolerancia, pero solo he necesitado 3 iteraciones. Esto no se cuenta como iteración porque se aproxima manualmente esto, ¿no? Hemos aproximado con un gráfico. En fin, esta es la primera iteración, segunda iteración, tercera iteración. Entonces evidentemente aquí el método es más rápido.
Una forma de medir esa velocidad es de esta manera. Se dice que un método tiene orden de convergencia P si se cumple lo siguiente. Entonces voy a suponer que A es el valor exacto y el error que produce la aproximación en la iteración n, este es el error absoluto, es menor o igual a una constante por el error que produjo la iteración anterior elevado a la p, donde p es este mismo p de acá, ¿no es cierto? Aquí A es la solución exacta y C es constante. Cuando el orden de convergencia es 1, es decir, cuando P es 1, se suele decir que el método es lineal. Cuando es 2, se dice que es cuadrado. Cuando es 3, se dice que es cúbico. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es una terminología conocida, así que no lo voy a anotar. Pero lo interesante de aquí es que entre más alto sea el orden de convergencia, más rápido converge el método. Eso se debe a lo siguiente, no se olviden, esta es una aproximación, así que este valor, el error, es pequeño. Cuando el error de convergencia es grande, pues estoy elevando un número pequeño a una potencia grande y eso es más pequeño todavía. Así que el error de la iteración n es mucho más pequeño comparado con el error de la iteración anterior. Pero bueno, como les decía, no necesito exactamente que sepan esto, tampoco necesito que hagan estas deducciones, pero se les voy a mostrar los órdenes de convergencia de un par de métodos. Entonces, primero voy a considerar el método de bisección. Y pues en el método de bisección tenemos que el error de aproximación de la iteración n es menor o igual a un medio el error de la iteración anterior. Esto, si recuerdan, se debe a que en cada iteración dividimos el intervalo en mitad y tomamos el intervalo donde está la solución exacta, volvemos a dividir a mitad, a mitad, a mitad. Entonces el error también se va dividiendo entre 2. Y pues esto está implícitamente elevado a la 1, lo que me dice que esto es un algoritmo lineal, un método lineal. Con respecto al método de punto fijo, bien, esto es un poco más difícil. Voy a recordar algunas cosas. Recordamos primeramente que el método de bisección se basa en esta fórmula. Entonces el resultado de la iteración n-1 lo meto en g y tengo el siguiente resultado, ¿no? Adicionalmente yo sé que a es el resultado exacto, por lo tanto es el punto fijo de g y por eso el método se llama método del punto fijo. Por otro lado, voy a expresar g como polinomio de Taylor. Esto lo vieron en Mate 1, pero si no lo recuerdan, aquí hay un breve repaso. Entonces yo quiero aproximar g de x por medio de un polinomio con las derivadas. Eso se puede hacer calculando primero g en un punto cualquiera. Yo voy a elegir a, que es la solución exacta porque voy a necesitar esto. Y a partir de ahí es la derivada de g en a sobre 1 factorial por x menos a la 1, más la segunda derivada de g en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, más la tercera derivada de g en a sobre 3 factorial por x menos a al cubo, y pues ya estarán observando el patrón. El siguiente es la derivada de orden 4 sobre 4 factorial x menos a al cubo. Entonces tengo lo siguiente. En base a todo esto, pues el error de la iteración número n, es decir, esto que necesito para calcular el orden, se puede escribir de esta manera. Es g de a, porque eso es a, menos
g de x n menos 1, porque eso es xn. Y pues reemplazando el polinomio de Taylor hasta el segundo término, esto va a ser igual a g de a, que es esto de acá, menos g de a, menos g' de a, bueno, sobre 1 factorial es 1, x menos a, perdón, esto es xn menos 1 menos a, menos g2' de a sobre 2 por xn menos 1 menos a al cuadrado. Eliminando estos dos, tengo que esto es igual a... Voy a aprovechar que tengo valor absoluto para matar estos signos. G' de a xn menos 1 menos a más g2' de a sobre 2 xn menos 1 menos a al cuadrado. Recordemos una propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y pues bien, todo esto se va a reducir al análisis de esta derivada. Si observan, esta derivada es la misma que teníamos aquí cuando definimos el método. Esta derivada me decía primero si el método converge, por eso he exigido que sea menor a 1. Me decía cuál es una buena elección para la función g, y pues ahora me va a decir el orden de convergencia. Voy a considerar dos situaciones diferentes. Si g' de a es 0, ocurre lo siguiente, esto es 0. Y pues resulta que el error de la iteración n es menor o igual que esto de acá, que lo voy a anotar así, g2' de a sobre 2 por xn menos 1 menos a al cuadrado. Observemos que aquí el valor absoluto no es necesario por el cuadrado, pero bueno, lo voy a dejar así. Ahora, sabiendo que a no cambia, pues todo esto es una gran constante. Y esto es precisamente esto en la definición de orden de convergencia. Aquí tienen el orden de convergencia y esto me dice que el método es cuadrático, efectivamente haciéndolo más rápido que el método de bisección. Por otro lado, si g' de a no es 0, es decir, la otra situación de esto, pues va a resultar lo siguiente. A ver, este xn menos 1 es muy próximo a, es una buena aproximación. Entonces esto es un número pequeño. Si ese es un número pequeño, pues es más pequeño elevado al cuadrado. Es mucho más pequeño, tanto así que esto lo puedo despreciar como que es aproximadamente 0. Y va a quedar solo esto y voy a tener lo siguiente. A menos xn es menor o igual que esto. El valor absoluto de g' de a por xn menos 1 menos a. Esto es 1. Y pues sabiendo que a no cambia, esto es una gran constante y esto me da el orden de convergencia, que implícitamente es 1, así que es lineal. Entonces, bueno, estas son aproximaciones. Lo que tenemos que concluir es que todo depende de la elección de a y de g', pero en general el orden de convergencia va a ser 2 o 1. Bien, muchachos, terminemos esta clase con un último método. El método de Aitken es un método de aceleración. Básicamente me permite agarrar otros algoritmos y acelerarlos. En el caso particular de acá lo voy a aplicar al método del punto fijo. Entonces, en el caso del método del punto fijo, se basa en la siguiente observación. Observamos lo siguiente. Yo quiero calcular de manera aproximada xn menos a. Recordando del punto fijo, esto es xn menos g evaluado en xn menos 1 es xn. Y como a es el punto fijo, aquí tengo g de a. Ahora, algo que les había enseñado en la anterior clase, el teorema del valor medio me permite aproximar esto como g' de a por xn menos 1 menos a. Si yo puedo aplicar eso a otros casos particulares, tengo lo siguiente. A ver, esto es lo mismo, pero reemplazando n con n más 2.
En los métodos numéricos yo puedo suponer que las aproximaciones son exactamente iguales y tengo lo siguiente. Por otro lado, si reemplazo n con n más 1, pues tengo esto. Yo voy a llamar a esto ecuación 1 y a esto ecuación 2. De la ecuación 2 voy a despejar a, distribuyendo g', tengo eso, y pues despejando a de aquí voy a tener xn más 1 menos g' de a por xn, que lo he traído esto a restar, y aquí voy a tener dividiendo 1 menos g' de a. Lo que voy a hacer es llamar a esto ecuación 3. Y pues voy a buscar una expresión para g' y lo voy a reemplazar ahí. Esto es un poquito complicado, así que me van a seguir paso a paso, ¿sí? Para obtener g' de a, voy a restar las ecuaciones 1 y 2 en ese orden. Entonces fíjense, voy a tener xn más 2 menos a menos xn más 1 más a. El menos a con el a se va. Aquí que voy a tener g' de a por xn más 1 menos xn, y otra vez las a's se van. Y pues si despejo g' de aquí, tengo xn más 2 menos xn más 1 sobre xn más 1 menos xn. A esto lo llamo ecuación 4 y pues puedo reemplazar 4 en 3. Reemplazamos 4 en 3. Voy a tener lo siguiente: a es igual a xn más 1 menos g', que es esto. Para no copiarlo lo voy a hacer así. Listo. Esto es g', todo eso multiplicado por xn, dividido entre 1 menos g', que bueno, ya lo tengo copiado aquí en la computadora, así que ahí está. Bien, voy a desarrollar eso y simplificarlo, y voy a tener lo siguiente. Entonces a es igual a, sacando como un denominador, tengo xn más 1 al cuadrado menos xn más 1 por xn menos xn más 2 por xn, y menos con menos da más xn más 1 por xn sobre el común denominador. Xn más 1 menos xn. Desarrollando esto y trayéndolo aquí al numerador, voy a tener xn más 1 menos xn sobre, y pues el desarrollo aquí me queda xn más 1 menos xn menos xn más 2, menos con menos da más xn más 1. Esto con esto se puede simplificar, lo mismo acá, y pues voy a tener lo siguiente: a es igual a xn más 1 al cuadrado menos xn más 2 por xn, todo dividido entre, aprovecharé aquí, tengo 2 xn más 1 menos xn menos xn más 2. Bien, para obtener el método de Aiken voy a hacer algunas modificaciones acá. Voy a extender un poquito esto, la división, y pues aquí voy a completar con algunas cosas. Entonces voy a escribir aquí menos 2xn por xn más 1 más 2xn más x por xn más 1. Sí, esto con esto se eliminan, y pues lo que he hecho es esencialmente sumar 0. Y luego voy a sumar xn al cuadrado
y voy a restar xn al cuadrado, y lo que acabo de hacer es sumar 0. Bien, reorganizando los términos acá, voy a tener lo siguiente: xn más 1 al cuadrado menos 2xn más 1 por xn, es decir, esto con esto, más xn al cuadrado. Voy a ir tachando lo que voy anotando, esto, esto y esto. Los voy a agrupar acá, y lo que queda lo voy a agrupar de la misma manera: 2xn más 1 por xn, esto de aquí, menos xn más 2 por xn, menos xn al cuadrado. Todo esto dividido entre el común denominador: 2xn más 1 menos xn menos xn más 2. Bien, si se fijan en este primer término, pues es un cuadrado perfecto. De hecho es xn más 1 menos xn al cuadrado. Si se fijan en este segundo término, pues tiene múltiplos de xn, así que puedo factorizar xn y voy a tener lo siguiente: 2xn más 1 menos xn más 2 menos xn. Dividiendo todo esto entre el común denominador, y finalmente me queda lo siguiente: a es igual a xn más 1 menos xn sobre 2, ¿sí?, sobre 2xn más 1 menos xn menos xn más 2. Bien, lo que he hecho es agarrado esto con su común denominador, y ahora voy a agarrar esto con el común denominador, y pues si se fijan, esto y esto son exactamente lo mismo, así que se van a simplificar y me va a quedar xn. Y pues reordenando para tenerlo la forma en la que lo dedujo Aitken, voy a tener el xn, y lo que voy a hacer es voy a cambiar los signos acá. ¿Sí? Voy a cambiar xn más 2, ahora es positivo, menos 2xn más 1 más xn, y esto pues es un cuadrado, lo voy a dejar así tal cual. Y pues bien, esta es la fórmula que propone Aitken, y al iterarla vamos a obtener cada vez aproximaciones más cercanas al valor exacto de a. Entonces el método se basa en lo siguiente: el paso 1 consiste en realizar 3 iteraciones del método del punto fijo. Pues eso se debe a que necesitamos, si n vale 1, necesitamos x1, x2 y x3 para poder aproximar y poder evaluar esta fórmula. En el paso 2 utilizamos esta fórmula para obtener una aproximación, entonces evaluamos xn más 3, porque aquí tengo n más 1, n más 2, va a ser igual a xn menos xn más 1 menos xn al cuadrado sobre xn más 2 menos 2xn más 1 más xn. Y bien, el último paso consiste simplemente en repetir los pasos anteriores hasta obtener la precisión deseada. Bien, veamos un ejemplo. Bien, para ahorrar tiempo ya he copiado el ejercicio, es el mismo polinomio de la anterior vez, y he copiado su función g, que ya sabemos que converge. Voy a proceder de la siguiente manera: voy a calcular valores xn, los g de xn correspondientes, esto es del método del punto fijo, y voy a ver qué dice Aitken. Entonces voy a calcular primero estas dos columnas. Si recuerdan,
Habíamos empezado con 1,5 en el ejercicio anterior, y pues lo que voy a hacer es programar esto en Sage para ahorrarme tiempo. Es 1 medio por 10 menos x al cubo elevado a la 1 medio, y pues necesito calcular g de 1.5. En este caso voy a usar 5 decimales, voy a tratar de aproximar con 5 decimales, entonces tengo 1,28695. Si agarro eso y lo meto acá, 1,28695, tengo el siguiente valor que es 1,40254, y si agarro eso y lo meto acá, 1,40254, tengo 1,34546, 1,34546. Si agarro eso y lo meto acá, 1,34546, obtengo pues 1,37517. 1,37517, un poco más, 1,37517, 1,37517, obtengo 1,36009, y si lo meto acá, 1,36009, tengo 1,36785, 1,36785, y bien, ahí voy a parar, ¿sí? Y a continuación voy a calcular lo que me dice Aitken. Para eso, para no estar metiendo a cada rato en la computadora o en la calculadora, lo que voy a hacer aquí es programarlo. Entonces voy a programar una función que me reciba estos tres valores: xn, xn más 1 y xn más 2. Eso va a ser xn, eso va a ser xn más 1 y eso va a ser xn más 2. Y pues eso es igual a xn menos, aquí tengo xn más 1 menos xn al cuadrado dividido entre xn más 2 menos 2 xn más 1 más xn. Y ya con eso programado, pues puedo agarrar los valores del anterior algoritmo y reemplazarlo. Aquí no se olviden, esto es x0, esto es x1, x2 y x3. Entonces aquí voy a empezar, ¿no? x1, x2, x3 los voy a reemplazar. Pues 1,28695, 1,28695 es xn, 1,40254 es xn más 1 y 1,34546, 1,34546 es xn más 2. Si le pido al Sage que me lo calcule, pues tengo 1,36433, 0123, 1,36436, 433, perdón, y elimino este último valor y paso a los siguientes tres, ¿no? Me toca el siguiente, 1,34546, el siguiente es 1,37517, 1,37517, y pues el cálculo es 1,364, 1,365. Tomo los otros valores, voy a tomar este 1,36009 y voy a tener 1,36517, y todavía puedo tomar un valor. No me olvidaré que este es el último que he calculado, así que puedo tomarlo ese más, aprovechando.
El último es 1.36.785. 1.36.785. Ay, no puede ser. 1.36.785. Y pues tengo 1.36.521. Bien, así que el método de Aiken, pues he calculado 4 iteraciones. Tengo esto. Voy a suponer que esa es la aproximación. Bueno, es la aproximación, voy a suponer que es la raíz. Y pues como de costumbre podemos verificar qué tan exactos hemos sido utilizando el comando find root. Entonces el polinomio ahora x al cubo más 4 por x al cuadrado menos 10, eso lo igualamos a 0 y resolvemos para x de menos 2 a 2 y tengo 1.36.523. Entonces el valor exacto era 1.36.523. Si nos fijamos acá, pues el método del punto fijo ha estado bailando, ¿no? 28, 40, 34, 37, 36, 37, 7. En cambio el método de Aiken ha convergido bastante rápido. De hecho, si se fijan, hemos obtenido 1, 2, 3, 4 decimales de precisión después de la coma. Y pues solo hemos necesitado 4 iteraciones. Más aún, en la segunda iteración hemos obtenido 1, 2, 3 decimales de precisión. Pero claro, la desventaja del método de Aiken es que primero tenemos que calcular esto. Pero en fin, pues eso tenemos como ejemplo y creo que con eso hemos compensado la clase que me falté cuando estaba indispuesto. Y bien muchachos, entonces si tienen alguna duda por favor avísenme y vamos a hacer ejercicios el lunes y les voy a enseñar a programar estos métodos.